Hola, mi nombre es Alfredo Ruiz, soy de Lima, Perú, y hoy quiero compartir con ustedes una pequeña presentación titulada Libros cartoneros carcelarios, la edición de las rejas. Antes de eso, quisiera agradecer la invitación que hoy me permite participar en esta 10ª jornada de diseño del libro y la tipografía. Bueno, para empezar eh, a, a explicar cuál es la presencia de los libros cartoneros hoy en el sistema penitenciario peruano, es importante empezar a aclarar, ¿no? Que no es algo necesariamente extraordinario lo que está sucediendo. Bueno, quizás sí es extraordinario en este momento, pero la imprenta y las cárceles anteriormente ya han tenido una relación. Y por ello, por ejemplo, en el año 1922, la primera edición del libro Trilce, que es uno de los libros más importantes de la literatura peruana, justamente César Vallejo, fue impreso en la imprenta de la Penitenciaría de Lima, más conocida como el Panóptico. Entonces, es algo interesante ver cómo aún las cárceles, en aquellos momentos, eh, funcionaban como espacios de producción de libros. No es algo que se dio mucho tiempo después, pero sí llama la atención justamente eh, estos hechos, ¿no? De cómo creación, en este caso creación de libros, y ya sea espacios como las cárceles o los internos privados de libertad, aún así tenían algún tipo de contacto. Pero lo que os voy a conversar, o lo que les voy a conversar, es qué está pasando hoy en día. Y me voy a referir específicamente, como lo dice el título, a los libros cartoneros. Bueno, para empezar, ¿qué es un libro cartonero? Un libro cartonero es un libro eh, elaborado de forma artesanal, manual, con materiales que, digamos, las personas las tienen al alcance, ya sea cartón que reutilizamos, ya sean hojas usadas, hojas nuevas, eh, lana, agujas, gomas, si no tengo lo otro. Entonces, los libros cartoneros es un formato de publicación que tiene como características especiales que su elaboración se realice de una forma muy económica y muy accesible en realidad para las personas que se dedican a elaborar estos libros. Ello ha permitido que, por ejemplo, los libros cartoneros empiecen a tener mucho contacto con las escuelas, ya que allí eh, posibilita a las docentes o los docentes a que justamente trabajar con sus estudiantes en la creación de textos que ya no se pierden, sino que se recopilan y finalmente son publicados por los mismos estudiantes en colaboración con los docentes y los padres de familia en libros, que además, eh, como son el hecho de lo artesanal les da un valor mayor respecto a los libros tradicionales, que podrían ser muy bonitos, ¿no? Pero justamente se le da mayor valor a lo hecho por uno mismo. Entonces, para empezar, hay que entender que eh, en general, no solamente es el caso peruano, el sistema penitenciario del Perú atraviesa por una situación muy complicada. Tan, tan complicada que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha declarado la existencia de un estado de cosas inconstitucionales. Es básicamente el término. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal ha determinado que tal como está hoy el sistema, en infraestructura, en condiciones, no respeta
los derechos humanos de las personas. Entonces está violando la Constitución peruana. Ha dictado ciertas medidas, ciertos pedidos que las autoridades deben eh, cumplir para que justamente revertir esta situación y de tal manera que los internos y cualquier otra persona que esté cumpliendo una condena o esté siendo procesado, pero que debe estar intramuros, debe mantener necesariamente la dignidad humana y por tanto eh, encontrar las condiciones mínimas de poder tener sus derechos, eh, digamos, sin que se estén violando, ¿no? Entonces, eh, por eso es que desde hace algunos años se vienen dando algunas políticas públicas en el sentido de cómo de aquí a unos años el sistema debe cambiar. Entonces, esa es la primera situación que estamos viendo. Lamentablemente, el Perú tiene un porcentaje de hacinamiento del 131%. Es decir, la capacidad que tiene las cárceles hoy es para unas 53.000. Sin embargo, están en este momento 94.000 personas en las cárceles peruanas. Esto ha generado este gran porcentaje de hacinamiento. Sin embargo, eh, a pesar de estas adversidades, hay en las cárceles aún se pueden encontrar oportunidades para que los internos puedan formarse. Es decir, internos que no han alcanzado necesariamente estudios, por ejemplo, de primaria, o que no han estudiado secundaria, o que no han estudiado, eh, no han llevado cursos técnicos, puedan llevar esos estudios dentro de las cárceles. No es que la oferta no es igual, o las condiciones no son iguales para todos, pero existen en algunas cárceles mayores oportunidades para esto. Ahora, vayamos al libro cartonero. Eh, en el primero, esto no es algo que necesariamente ha sucedido en el Perú. Hay experiencias, por ejemplo, en Chile, Canita Cartonera en el 2009 empezó a realizar una serie de talleres de elaboración de libro cartonero y escritura creativa en la cárcel, eh, en la cárcel de Alto Hospicio, en Iquique. Isidora Cartona, también de Chile, empezaron ellos a también impartir talleres en la ex penitenciaría de Santiago y en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, donde la mayoría de estas actividades, de estos talleres, tienen como resultado final la publicación de un libro. Un caso especial también es, por ejemplo, el de Cuenteros, Verseros y Poetas, que nació en el 2010 en el pabellón 4 de la Unidad Máxima de Seguridad número 23 de Florencio Varela en Argentina. Este es un proyecto especial porque se ha formado la editorial cartonera dentro del establecimiento penitenciario y son los internos quienes de alguna manera alimentan las publicaciones de la editorial. Entonces los libros y las creaciones de los internos empiezan a salir. Tan significativo ha sido este proyecto que, por ejemplo, en el 2017 se presentó un documental, Pabellón 4, que justamente muestra el trabajo que se realiza con los libros cartoneros, pero además las clases que reciben de filosofía, de boxeo, de literatura. Recientemente, eh, en el 2019, por ejemplo, Sergio Fon e Israel Soberanes de La Rueda Cartonera y Viento Cartonero respectivamente, eh, estuvieron realizando talleres en el reclusorio femenil de Puente Grande en el estado de Jalisco, que vendría a ser el segundo complejo penitenciario más grande de México. Aquí ellos, eh, a través de esos talleres, también lograron la publicación de un libro, pero lo especial, por ejemplo, es que las internas adquirieron los conocimientos
y eso les ha permitido crear su propia editorial dentro de su centro penitenciario, que se llama Bote Cartonero. Ahora, como digo, no es un caso exclusivo de Perú. Hay experiencias que se vienen ya dando, que se han dado anteriormente, lo que demuestra de alguna manera es que el libro cartonero tiene una particular, eh, ¿cómo podemos decirlo? Un, desde siempre el libro cartonero ha estado más ligado a momentos o espacios críticos, vulnerables. Y las cárceles son esto, son espacios donde las condiciones no son necesariamente las ideales. Hay muchas carencias, muchas dificultades para conseguir materiales, para tener eh, eh, los recursos. No me refiero solamente para elaborar los libros, sino incluso quizás para digitar los textos, para imprimir. Entonces es ahí, en estos espacios, donde el libro cartonero toma un rol mucho más dinámico, más importante. Ahora, en el caso peruano, eh, desde el 2018 hasta ahora, 2024, las iniciativas han ido aumentando. Yo creo que esto es una muestra de que, por un lado, las autoridades y también, por otro lado, los editores cartoneros han visto justamente que uniendo el libro cartonero con los internos, no es en vano el tiempo que uno dedica a ir a las cárceles, a compartir no solamente el conocimiento de editar libros, sino también de propiciar la escritura de las personas privadas de su libertad. Entonces, por ejemplo, una de estas iniciativas que se dieron en 2018 fueron a través de Viringo Cartonero, que dio un taller inicial en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos, que es una cárcel exclusiva de mujeres. Allí se hizo posible la publicación del libro La noche abre en secreto sus flores, que hizo posible que una interna saliera de la cárcel para presentar su libro en el Centro Cultural de la Cancillería Peruana, que está ubicado en el centro de Lima. Entonces, algo tan, a ver, podría ser insignificante como un libro cartonero tan rústico, hizo posible que alguien tuviera ese momento de libertad. Bueno, no estaba libre, estaba custodiada, pero salir a presentar un libro era un hecho impensable para la persona. Luego, Viringo Cartonero, ya con apoyo de un fondo concursable del Ministerio de Cultura, realizó el proyecto Palabras sin Barreras, en este caso con internos del programa TAS de penal del Lurigancho, que es el penal más grande del Perú y que también es el que está más hacinado. Está, justamente como está en la capital del país, recibe internos que llegan de todos lugares, porque finalmente los delitos que comete son en la capital y recibe internos como digo, de todos los lugares que proviene de todos los lugares del país, pero también población extranjera. Lamentablemente este proyecto se vio interrumpido por el COVID-19 y finalmente tuvo un desenlace virtual. Eso imposibilitó que se pudieran alcanzar los objetivos, que era no solamente la publicación, sino que los internos crearan su editorial cartonera dentro de su pabellón. En los sucesivos años, ya desde el 2000, bueno, después de la pandemia, porque una vez que durante prácticamente 2020 hacia finales de 2021, las cárceles estuvieron cerradas. Debido a que son considerados población vulnerable, no se permitió el ingreso mientras los internos no estuvieran vacunados totalmente y el riesgo de contagio no disminuyera. Cuando ya se permitió el ingreso de personas a las cárceles, es que se han venido dando una serie de actividades eh, a, con el libro cartonero.
Por ejemplo, eh, Magari Quirós, a través de la Maga Cartonera, ha realizado una serie de talleres en los penales de Ancón 1, que es el penal, uno de los penales de máxima seguridad del país, que alberga no a cualquier interno, en realidad son internos de mucha peligrosidad, pero, eh, como digo, el libro cartonero encuentra en estas condiciones adversas la, las motivaciones que en algunos casos permite que los internos descubran otras oportunidades, otras prácticas que antes no las habían eh, tenido. Asimismo, gracias a un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional Penitenciario, se vienen dando en los últimos años una serie de talleres que lo que buscan es fomentar la escritura y la lectura de los internos a través del libro cartonero específicamente para llegar a una publicación. Es algo importante porque vemos que las autoridades han observado cómo el libro cartonero funciona en estos espacios y lo han adquirido, ¿no? No es como que, bueno, esas personas están haciendo esas cosas y son cosas de loco, no. Las autoridades han visto el libro cartonero es una metodología que no solamente hace posible la escritura, sino que los internos escriban, lean, se relacionen, compartan y finalmente tengan un producto que pueden ya sea comercializar, ya sea eh, decorar para sus espacios y, y los internos empiecen a adquirir nuevas experiencias. No quiero dejar de mencionar también el, la iniciativa que tuvo María José Montezuma a través de diversa cartonera en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, que también está en el distrito de Lurigancho. Allí con 27 internos eh, tuvieron una serie de talleres, pero es quizás hasta el momento la única iniciativa que ha podido eh, propiciar la creación de una cartonera que se llamó Expreso Carto Canera. El término canera o canero hace justamente referencia al entorno carcelario. Entonces, para resumir, lo que estamos viendo es que el libro cartonero está teniendo un papel muy importante en estos espacios. Lo ideal es que en las cárceles puedan nacer editoriales cartoneras. Yo creo que eso sería un nivel al que debemos apuntar. Para llegar a eso, claro, hay que trabajar en la medida de que, eh, no sé si exigir, pero sí promover que los internos puedan tener acceso a ciertos recursos materiales, ¿no? Mínimamente que puedan tener acceso a una computadora, una laptop, donde puedan digitar sus textos y que eso permita justamente, eh, aún bueno, fuera de las cárceles, por ejemplo, hay muchas escuelas que no tienen bibliotecas. Entonces, muchas, en realidad, cárceles no cuentan con bibliotecas. Y las que tienen, y eso es algo que también hay que destacar, muchos de los internos que participan en los talleres cartoneros son responsables de sus bibliotecas. Entonces, lo que ahora están impulsando es que, claro, si aquí no llegan libros, bueno, son los internos quienes van a producir sus propios libros. Entonces nos vamos a empezar a leer entre nosotros, a pesar que no lleguen libros desde otro lugar. Entonces, ese es el valor que hoy tiene el libro cartonero. Yo imagino que las iniciativas van a seguir viniendo en los años que vienen, yo espero con mejores resultados y con la esperanza de que justamente se multipliquen mucho más las editoriales cartoneras en las cárceles peruanas y imagino que sirve de modelo para otros lugares del planeta. Eso ha sido una pequeña exposición que yo he querido compartir con ustedes. Les agradezco desde ya su atención.